Estamos llegando al final del programa. En este último bloque vamos a conversar sobre cómo se ve el final del gobierno del presidente Funes y qué es lo que podría dejar hacia el próximo gobierno. Federico, ¿cómo ves tú ya el final de este gobierno? Bueno, yo coincido con Roberto en que ya, digamos, el margen de maniobra es muy escaso, ¿verdad? El último año político de cualquier presidente es muy limitado lo que puedes hacer, ya va de salida. Yo incluso creo que van a comenzar a crecer las críticas a él. Yo no sé si va a bajar también en las encuestas, ¿verdad? Porque esos índices de popularidad del presidente en las encuestas, a mí me cuesta creer algunos de esos números. Pero en fin, más allá de eso, creo que lo que va a poder hacer es muy complicado para poder paliar la situación que ya se ha acumulado durante 4 años. Lo que uno esperaría, y es lo que yo le pido a Dios por el bien de El Salvador, es que no nos siga hundiendo más, ¿verdad? Eso es lo que yo esperaría, que por lo menos que no estorbara, ¿verdad? Que digamos que permitiera que la actividad económica se fuera recobrando poco a poco, que no nos vaya a salir con más paquetazos fiscales, que permita que la actividad económica por sí misma se vaya recuperando, ¿verdad? Que no se convierta él en un obstáculo y que por lo menos no moleste más, ¿verdad? Eso es lo que uno podría pedir en este último año. Más allá de eso, veo muy difícil. Si él pudiera cambiar de talante y de carácter, sería fantástico, por supuesto, ¿verdad? Que ya no agarre cada sábado como que es, que más me parece una matonería muy fea de parte de un presidente, ¿verdad? Porque estás en un programa de radio en el que solo tú hablas y no hay manera de replicarte, ¿verdad? Es muy fácil hacer una cosa como esa, ¿verdad? A mí me encantaría que un día me permitieran hablar, por ejemplo, y hacerle un par de preguntas, ¿verdad? Es decir, si tenemos que soplar una hora escuchándolo a él, pues que permita de vez en cuando que también alguien pueda refutarle alguna de las cosas que dice, ¿verdad? Pero no hay manera de hacerlo. Ese tipo de cosas me parecen feas. Yo comparto ese epíteto que Salvador Samayoa en una reciente columna mencionaba. Esa es la parte fea, de verdad, de este gobierno. Ojalá eso cambiara. Yo lo veo muy difícil, ¿verdad? Ya como que es parte de su personalidad. Y lo que le toca, creo yo, a los políticos hoy por hoy, es decir, aquellos que nos están pidiendo el voto para convertirse en presidente de nuestra nación, es demostrar que son todo lo contrario, pero no solamente eso, sino también comenzar a platicar entre ellos. Aquí necesitamos, lo hemos platicado contigo varias veces, Luis, necesitamos un pacto político mínimo, una agenda mínima, porque el próximo gobierno que llegue le va a tocar, sobre todo en materia económica, le va a tocar tomar decisiones muy duras, muy duras. Entonces es el momento en que estos candidatos se pongan de acuerdo y por lo menos se digan entre ellos, miren, ¿saben qué? Si eventualmente toca, no sé, hacer determinada cosa, que los demás no vayan a molestar, ¿verdad? Y que den sus votos en la asamblea, porque no sacamos a este país adelante, ¿verdad? Eso es lo que uno esperaría. Ya yo de parte de Funes espero ya muy poco, pero sí de los que están pidiendo en este momento nuestro voto, sí esperaría mucha sensatez, mucha madurez para que haya un diálogo político real. Tú, Guillermo, ¿qué esperas para este último gobierno? Si uno compara el último año, quizá creo que como país nos dimos el lujo de debatir cosas básicas, como Estado de Derecho, como de ser un fallo judicial, como el acceso a la información y conocer información mínima. Yo esperaría que este año se deje de debatir esas cosas básicas y vayamos a los debates de los problemas reales. Ya vemos cómo está la situación económica y las acciones que hay que tomar, que hay una campaña electoral y necesitamos posiciones claras. Y en ese aspecto, por parte del presidente Funes, del que, según nuestra apreciación, desde el tercer y cuarto año, apuntamos una intolerancia a la crítica reiterada, una descalificación ante argumentos contrarios, esa actitud podría no colaborar con lo que tiene que ser lo que resta del 2013 y el inicio del 2014, que son debate de ideas, y debate de ideas con argumentos, no con descalificaciones. Creo que eso sería un gran avance en lo que queda de su gestión. ¿Y tú, Roberto? Hacer lo que se debió hacer, lo que debe hacer un gobierno al principio, que es sentar bases, ¿no? para cambiar cosas importantes, cambiar rumbos. Creo que le quedan básicamente 240 y tantos días si realmente si solo hay primera vuelta, es decir, si tenemos nuevo presidente ya en febrero, presidente electo, acuérdate que ya empieza casi no a gobernar, pero sí a ser digamos, la persona que
será considerada para tomar decisiones también. Y en 240 días se puede hacer muy poco más que sentar base. Yo diría muy brevemente en la parte de la seguridad, sentar bases para que se pueda transformar, como digo, este hecho de la tregua en un proceso de pacificación, sentar bases para facilitar y no obstaculizar un entendimiento en materia de reactivación económica y en materia fiscal, de tal manera que el que recibe no lo reciba tan deteriorado. Creo que con estas dos cosas creo que haría bastante. Y en la parte de reactivación me parece que hay zonas del país, yo ya el tema puerto lo veo bastante difícil que pueda hacerse algo, pero en el tema aeropuerto, alrededor de esto sí se puede sentar bases para una reactivación y un enfoque nuevo territorial sobre la economía que puede hacerse, porque ahí hay en esa zona, digamos, bases para hacerlo, y se puede juntar Fonmilenio y Asocios, darle contenido a esto. Creo que esas son de las cosas que pudiera. Y en materia fiscal, ¿cómo esperas tú que quede el país ya al final de esta administración? Bueno, ayer lo decía, creo yo, en una entrevista, es decir, que el que va a recibir un gran tamal, tamal en el sentido que decimos nosotros, pues este es un gran tamal, un gran problema, ¿no? Económico. Pues la deuda se estima que para mediados del próximo gobierno podría rondar la zona del 68%. Unas estimaciones que nosotros hicimos nos daba 62, unas actualizaciones nos han dado 68%. Es decir, ya es una zona de riesgo excesiva. Va a recibir a mediados también ya el empuje de la presión de las pensiones en el 2017 que se le va a disparar. Por lo tanto, fiscalmente va a tener las manos bastante amarradas. ¿Qué es lo que debería de haber, Roberto, en el país? Porque decía Federico, ese mínimo de acuerdos, ¿verdad?, que se necesita, porque al final de cuentas, sea uno, otro o el otro que vaya a gobernar, va a recibir el mismo país y va a necesitar las mismas medidas, probablemente cualquiera de ellos, y van a necesitar de los votos de todos, ¿verdad? ¿Tú ves la posibilidad de acuerdos en este último año? Difícil, pero posible. Creo que conozco algunas iniciativas que se están moviendo, donde ha habido por lo menos disponibilidad a conversar, porque hay buenas condiciones, porque hoy que ninguno sabe quién va a gobernar, pues establecer este tipo de compromisos son útiles. Y lo que sí tengo claro es que tiene que ser compromisos que van amarrados en materia de reactivación fiscal. Tú no puedes buscar compromisos solo en materia fiscal, porque tú sabes que cualquier medida que tome fiscalmente, si no hay reactivación, va a ser muy difícil, y tiene que haber, por lo tanto, ese link. Entonces, entenderse de cuál sería como la apuesta productiva estratégica para los próximos años y cómo reactivar la economía. Esta es una forma, ver de qué manera en la parte de seguridad la rehabilitación masiva se puede convertir también en otro foco de reactivación. Y luego la parte fiscal, pues digamos, el focalizar los gastos. Todavía hay márgenes para focalizar gastos en momentos depresivos, y finalmente en materia de ingresos, que también creo que hay posibilidades de aumentarlo con cierto tipo de impuestos que no son, digamos, que no conducen a la depresión económica, sino más bien que pueden ser expansivos. Y bueno, en otra ocasión podemos hablar qué es el tipo de impuestos y cómo se tienen que manejar estos fondos también de estos impuestos. Bueno, gracias a los tres. La verdad que hemos hecho un análisis a través del programa de este cuarto año de gobierno y pues de los 4 años, realmente, porque al final es una continuidad, ¿verdad?, en un gobierno, y vemos que estamos llegando al final ya de esta administración. Se va a entregar a un país muy complicado. O sea, sabemos que recibió un país difícil el presidente Funes, pero no lo mejoró en el camino, sino que está entregando algo bien difícil. Ojalá que el tema de Fonavip lo sepan manejar bien, porque a pesar de que es una cosa pequeñita, porque son $10 millones comparado a los 14.500 millones de dólares que debe el país, ¿verdad?, pues es una tonterita, ¿verdad? Pero al final de cuentas puede ser esa tonterita algo muy grande, porque se pierde la credibilidad
de pago del país. Y eso puede afectar muchísimo en el futuro. Yo he recibido correos de grandes inversionistas de fuera que han comprado parte de estos $800 millones de noviembre y los bonos anteriores, preocupado. O sea, miren, y esta es una institución de gobierno y el gobierno no respondió, quiere decir que no va a responder ante el resto de deudas también. O sea, creo que aquí hay una cosa que se está incubando, que es toda esta situación fiscal, que si no se sabe manejar bien y no se le da la prioridad adecuada, el próximo gobierno va a recibir un país muy difícil. Y finalmente, pues lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, tiene que haber consensos, tiene que haber despolitización y despartidización de 2, 3 temas que son fundamentales. La seguridad es uno, el crecimiento económico es otro y la situación fiscal es el otro. Si logramos en eso obtener ciertos consensos y compromisos entre los tres, que al final de cuentas todos tienen la misma posibilidad de ganar al día de hoy, entonces es cuando más fácil se puede llegar a esos acuerdos. Menos el que está bajo de Dios, ¿o no? Entonces, que puedan llegar a esos acuerdos para que una vez que gane cualquiera de ellos, entonces que los otros apoyen y que tengamos esa visión de nación, ¿verdad? Que tanto hemos tratado de construir y que se necesita tanto en el país. Así que gracias a los tres y gracias a ustedes también por habernos sintonizado esta noche y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.